tratando de capacitarme, pero a la hora de hacerlo, pues me falla un poco, pero bueno, yo creo Dios mediante vamos a hacerlo cada día mejor. Entonces vamos a Ezequiel 47, es un pasaje sumamente interesante, es un pasaje corto y pues vamos a leerlo y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 47, las aguas sanadoras del templo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán del Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar reciban sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán quedadas para salinas. Junto al río y a la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Límites de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, este será la tierra de vuestra heredad, y este será el límite de la tierra hacia el lado oriente, desde el mar grande, camino a Etlón, viniendo de Sedad, Amad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Azar y Ticón, que es el límite de Auram, y será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enán. En el límite de Damasco al norte, y el límite de Amad al lado del norte, y del lado oriente en medio de Aurán, y de Damasco, y de Galad, y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis el límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será al lado meridional al sur, del lado del occidente, y el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amad. Este será
al lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales. Entre los hijos de Israel echarán suertes con vosotros para tener heredad las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Y bueno, aquí tenemos este pasaje que es interesante, y para ello pues vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, gracias por tu palabra, porque toda tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprenderla, a poder analizarla y a poder aplicarla a nuestra vida, ponerla por obra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que van a ver este video en vivo y los que lo verán después. Bendícelos, cuídalos, protégelos, suple sus necesidades. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te rogamos que nos guíes a través de este tiempo, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos este pasaje. Capítulo 47 de Ezequiel, las aguas sanadoras del templo o las aguas que de alguna manera van a ser algo sumamente real en la vida de las personas. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y bueno, recuerde, el umbral es la parte de abajo de la puerta, entonces de esa parte salía agua, pero vamos a ver las cantidades impresionantes que van a tener estas aguas y lo que van a provocar estas aguas. Esto nos hace recordar un poco, ¿verdad? Primeramente, cuando en Juan 4, el Señor tuvo un encuentro con la mujer samaritana. ¿Se acuerda? Que la mujer samaritana fue a ese pozo a sacar agua a mediodía, y el Señor Jesucristo había mandado a sus discípulos por comida, y entonces cuando llega la mujer le dice el Señor, dame de beber. La samaritana le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, siendo samaritana, dame de beber? Y entonces el Señor le dice, si supieras quién te pide dame de beber, no solo tendrías agua, sino tendrías un agua que quita la sed, un agua que no termina, un agua, dice el Señor Jesucristo, que correría de ella o en ella ríos de agua viva. Y esto pues de alguna manera impacta a la mujer samaritana, y esta dice, Señor, dame de beber, dame de esa agua, yo quiero beber esa agua para no venir a sacarla a este pozo. Y el Señor Jesucristo le dice, llama a tu marido. O sea, te voy a dar esa agua, pero llama a tu marido. Lo que quiere decir es que primero vamos a arreglar el problema en tu interior, para que en tu interior corran ríos de agua viva. Y le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. La mujer obviamente se sorprendió y le dijo, ¿cómo sabes estas cosas? Se me hace que eres profeta. Y inmediatamente el Señor Jesucristo pues la confronta con su pecado y le dice, conviértete para que puedas experimentar esto. Ahora, no solamente este pasaje nos habla de aguas vivas. También, si usted recuerda, ahí el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Así que, de alguna manera, vamos a ver cómo también este río va a hacer ese efecto
Porque si usted conoce ríos, es más, hasta en el río de aquí de Puebla, el río Atoyac, este río de aguas negras, usted ve en las riberas del río, usted puede ver gran cantidad de árboles, está el lugar frondoso, hay muchas plantas, ¿y por qué? Porque el agua está cerca. Entonces podemos ver y podemos entender esto, que pues Dios tiene un plan perfecto, y en ese plan pues Él quiere precisamente darnos esa agua viva. Y vamos a ver este tipo de agua que sale, recuerden, del umbral, de la puerta, debajo de la puerta. Dice, y me sacó por el camino, del versículo 2, de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Habíamos visto en los primeros capítulos de Ezequiel uno que medía. Habíamos dicho también que ese que medía era Jesucristo. Entonces es muy probable que también este que mide es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, 1000 codos aproximadamente son 500 metros. Entonces, recorre 500 metros y qué maravilla, ¿verdad? Hasta los tobillos el agua. Y después dice el verso 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea, había recorrido 1000 metros y apenas el agua le llegaba a las rodillas. Midió luego en el mismo verso 4 otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. Entonces teníamos los primeros 500 metros hasta los tobillos, los segundos 500 metros hasta las rodillas y después hasta la cintura, o sea, 1,5 kilómetros, y apenas el agua le llegaba a la cintura. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Entonces, obviamente, estamos hablando que ya pasaba su estatura y entonces tenía que empezar a nadar. Y maravilloso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niño, no sé si usted ha tenido oportunidad de conocer, pero fui a visitar a un tío que vivía allí en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Nos llevaron a unas playas ahí cerca de Tulum. Y recuerdo que precisamente caminaba mucho hacia el mar y estaba bajito. Y era maravilloso, ¿no? Porque yo no sabía nadar, vivía en la ciudad y no sabía nadar. Entonces, recuerdo que caminaba mucho y luego nos llegaba el agua hasta el pecho y podíamos ver hacia la orilla y era una gran distancia y estábamos maravillados y nos parecía muy bonito poder tener el mar y poder chapotear ahí, ¿verdad? Nadar y todo. Era algo excelente. Recuerdo la última vez que fui, mis hijos eran pues pequeños y ya entraba uno, no sé, unos 2 metros y ya tenía que nadar uno. Se había acabado esa playa tan larga, tan bonita, pero ahora este pasaje de la Escritura me hizo recordar, ¿verdad? Lo seguro que va a ser para que la gente ande por el río, ¿verdad? Por este río, porque además va a tener aguas sanadoras. Esto es sumamente impresionante, me llena de emoción porque me gusta el agua y creo yo que a muchos de ustedes también, y creo que si no saben nadar se la van a pasar muy bien en este tipo de cosas, en este tipo de aguas. Pero sigamos, midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, el verso 5, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río
y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro y a otro lado. Entonces, esto un poquito pensar. Si ustedes recuerdan, esto de lo que nos está hablando Ezequiel es de después de la tribulación. Entonces, hay un cataclismo y muchos cataclismos durante la tribulación. Usted recuerde, cae un meteorito y muere la tercera parte de los peces, hay terremotos, un gran terremoto, cuando el Señor Jesucristo vuelve nuevamente en el monte de Sión, lo parte y se hace un gran valle. Y entonces vemos muchas circunstancias que van a cambiar la geografía de Israel, pero nos muestra que el mar Mediterráneo, al cual se le llama el mar grande, va a seguir existiendo, pero el mar salado, el mar muerto, como se le conoce, va a ser sanado por estas aguas. Verso 7. Y volviendo yo vi que a la ribera del río había muchísimos árboles y uno a otro lado. ¿Se acuerdan que también el Señor en la gran tribulación manda langostas y van a destruir las plantas verdes? Pero aquí hay una restauración total del Señor de una manera milagrosa. Verso 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué mar se refiere? El mar salado, el mar muerto, ese mar que no produce vida, pero que el Señor mire lo que va a hacer y dice, sanará las aguas. Verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces, por haber entrado allí en las aguas, recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Así que allí va a haber vida, y vida en abundancia, y también vemos que son dos ríos, porque aquí los menciona. Y también vemos que en el mar salado no había peces, pero que ahora sí los van a ver. Verso 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta en Eglaim serán sus territorios, las redes de sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, el Mediterráneo. Sus pantanos, sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas. Es decir, de ahí también van a extraer prácticamente lo que sería pues sal, ¿verdad? Sal para curtir sus pieles, salar sus peces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Esto es el río de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén del milenio, no la Jerusalén celestial. Recuerde, usted y yo no tendremos necesidad de estas aguas, porque la iglesia no va a estar allí, digamos, con esta gente, sino que va a ser un pueblo separado. Esto lo podemos ver claramente. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo dijo que en el cielo no habría más enfermedad, no habría más muerte, pero en la tierra va a seguir teniendo su proceso, y de alguna manera vamos a ver que va a haber enfermedades, pero estas aguas van a sanar, y va a haber muerte, tan así que va a haber un árbol de la vida, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros debemos entender, debemos comprender que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y la iglesia es la que está desde arriba observando lo que está pasando abajo en el cumplimiento de las Escrituras. Ahora vea otra vez, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán,
quedarán por salinas, y esto nos habla que la orografía de la tierra de Israel cambiará completamente. Si usted se da cuenta, el desierto que abunda será transformado. El Señor puede hacerlo y lo hará. De hecho, Israel es una zona prácticamente desértica, y sin embargo Dios ha hecho florecer a Israel, porque Dios es Dios y no hay nada imposible para nuestro Creador. Verso 12, y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Vea qué impresionante. Lleno de árboles frutales. Esto es algo maravilloso para los que hemos, pues de alguna manera, disfrutado de un rancho, ¿no? Yo recuerdo cuando niño iba al rancho de mis abuelos, y a veces íbamos paseando a caballo y nada más teníamos que estirar la mano y agarrar mangos, naranjas, guayabas, diferentes tipos de frutos, ¿verdad? Y era pues algo deleitante poder hacerlo, ¿no? Porque uno no había hecho nada para que dieran prácticamente frutos. Alguien los había sembrado, alguien los había cultivado, alguien los había regado, alguien los había de alguna manera fertilizado, y uno lo que tenía que hacer era tomar del fruto. Bueno, acá lo que vemos, lo maravilloso que vemos es que lo hace Dios para nosotros, o para el pueblo de Israel. Esto es sumamente impresionante, y lo que me llama la atención es que nunca va a caer su fruto y nunca va a faltar su fruto. Nosotros, por ejemplo, si tenemos la experiencia con árboles frutales, los árboles frutales tienen un proceso, ¿verdad? En primavera florean, empieza a crecer su fruto, en verano ya puede uno disfrutar del fruto, pero ya en otoño se caen las hojas, se renueva, digamos, el árbol, y el invierno lo pasa sin fruto y muchas veces sin hoja, hasta la primavera otra vez. Pero en este caso parece ser que esto cambia completamente, y esto solo lo puede hacer Dios. Seguimos en el 12, la segunda parte: a su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Ok? Medicina. ¿Para qué se necesita la medicina? Para enfermedades, lo cual nos indica que en el milenio, en la tierra, no en la Jerusalén celestial, sino en la Nueva Jerusalén terrenal, hay enfermedad. Verso 13. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes, ¿verdad? Allí Efraín y Manasés tendrán una parte, la parte de José, porque así lo dictaminó Dios a través del patriarca Jacob, quien lo bendijo y le dio heredad a sus hijos, o a su hijo, a través de sus nietos. Verso 14: y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad, y este será el límite de la tierra hacia el lado norte, desde el mar grande, camino a Etlón, viniendo de Sedad. Amad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Azar, Aticón, que es el límite de Auram, y el límite del norte hasta el mar, hasta Asán, Enán, en el límite de Damasco al norte, y el límite de Amad al lado del norte. Bueno, esto suena un poco raro porque muchas de esas ciudades ni siquiera tienen el nombre ahora, pero tienen que ver con una ciudad referente, Damasco, que la tenemos hacia el norte, y la parte sur de lo que sería Siria,
o la parte sur de Siria, la parte norte de Israel, toda esa, lo que son ¿cómo es que tengo aquí el nombre? La franja de Gaza, toda esa parte le va a pertenecer a Israel, hasta el norte, allí en la península del Sinaí, hacia el sur, hacia la península del Sinaí, ahí en las aguas de la rencilla va a tener también. Entonces el territorio de Israel va a crecer. Ahora, va a seguir siendo así. Y a veces uno piensa, ¿y cómo le va a hacer Dios? Bueno, Dios es un Dios de los imposibles, y Él lo va a hacer de una manera maravillosa, aunque va a tener que usar la fuerza. Sí, va a tener que destruir a sus enemigos. Recuerde, cuando es la batalla de Armagedón, allí, de alguna manera, en ese monte, cuando el Señor viene, las naciones unidas para pelear, para guerrear contra el ungido de Dios, contra sus santos, en su segunda venida, recuerde, el Señor viene montado en un caballo blanco y con su boca, que sale una espada, destruye a todos sus enemigos. Esto podemos verlo con mayor detenimiento en el Apocalipsis, y cómo el Señor va a hacer esta gran obra. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué los exterminó? ¿Por qué no los perdonó? Bueno, simple y sencillamente Dios ha dado tiempos para que la gente se arrepienta de su pecado y viva en santidad. En nuestros tiempos, ¿verdad? Ayer se celebraba la marcha del orgullo, ¿verdad? Y ahí estaban gente que va prácticamente en contra de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que en el 2021 la gente pueda pervertirse más y más y más, cuando Dios lo que requiere de nuestras vidas es santidad? Pero la gente no quiere a Dios. De hecho, uno puede pronunciarse con versículos bíblicos y uno puede pronunciar a Dios y uno está mal, porque las cosas del mundo son las que están prevaleciendo. Sin embargo, Dios no se va a quedar así y va a hacer su obra. Ahora, esto no es algo que yo lo inventé. Esto es algo que está aquí en este libro, en la Sagrada Biblia. Allí está todo eso que les estoy diciendo. Es Dios el que está haciendo la obra maravillosa, y a muchos no les gusta Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no pueden satisfacer sus deseos carnales, porque solo viven para beber, para comer, para tener inmoralidad y para hacer su propia voluntad y hacer a un lado a Dios, que les impide. Me llama mucho la atención que en estas marchas, ¿verdad?, esté acompañada con el VIH, con el SIDA. Están pidiendo, ¿verdad?, apoyo porque sufren de esta monodeficiencia humana que les trae, ¿verdad?, enfermedades. Pero aún así insisten en vivir en el pecado porque quieren satisfacer no el deseo de Dios, sino sus deseos carnales. Esto es algo que podemos verlo en el día a día, y no solamente en ello, podemos ver, ¿verdad?, en las noticias, circunstancias como que salieron a la calle a matar gente. Y uno dice, ¿pero cómo? No eran personas malas, no eran personas que andaban en malos negocios, pero a alguien se le ocurrió al azar empezar a matar gente. Y lo hemos visto en los Estados Unidos, lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto en otros países en Europa, y vamos viendo cómo, de alguna forma, el designio del pensamiento del hombre es su tendencia al mal, al mal, al mal. La gente quiere el mal. Si usted se da cuenta, y usted puede verlo a través de las películas
Cada vez más violencia y más explícito, ¿verdad? Cómo le cortan la cabeza, cómo le sacan las vísceras, todo hay que enseñar, de modo que la gente se vuelva un poco insensible de las cosas y diga, bueno, es parte de la vida. La violencia, el asesinato es parte de la vida. ¿Sabe? Parece que estamos llegando al final de los tiempos. Y no parece, estamos llegando y estamos viviendo como en los días de Noé, porque la gente en esos días tenía un gran desenfreno. Cuando dice que se casaban y se daban en casamiento, fíjese, se casaban y se daban en casamiento una y otra vez. No pasa en estos tiempos que una persona se divorcia y se vuelve a casar y se vuelve a casar y lo único que quiere es su satisfacción personal. Vivimos en un mundo hedonista lleno de autosatisfacción pronto, lo más pronto, inmediata. ¿Sabe? Vivimos en tiempos peligrosos donde cada vez hay más homicidios, cada vez hay más inmoralidad, cada vez los hijos irrespetan a sus padres, no hay respeto a los padres, no hay honra a los padres y podemos ver que Dios de alguna manera va a llegar al colmo y por eso se llaman las 7 copas de la ira de Dios en los primeros juicios en el Apocalipsis. Porque el Señor está pronto a derramar su ira contra los injustos. Esto nos llama la atención porque la iglesia entonces partirá a los cielos y estaremos en la presencia de nuestro Salvador, Jesucristo. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Esto es algo que debemos empezar a discernir. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto y la pregunta es, ¿estoy preparado para recibir al Señor? ¿Soy salvo? ¿Me iré en el arrebatamiento con la iglesia o me quedaré en este mundo para ver la destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta? Así vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe? Esto nos llama a reflexionar y a decir, ¿estoy bien yo con Dios? ¿Estoy bien yo con su palabra? Y no es con la religión, no es con un líder religioso, es directamente con tu Creador, con tu Dios. ¿Estás bien? ¿Eres salvo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, yo te invito a que abras la puerta de tu corazón y le invites a entrar a Él. Que te arrepientas de tu pecado. Vamos a seguir, verso 13, capítulo 47 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes y heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Dios dijo y Dios lo hizo. Dios lo dijo y Dios lo hará. Esta será la tierra de Israel. Y en estos tiempos donde vemos a Israel contra los palestinos en guerras constantes ya de muchos años, ¿sabe? Nosotros sabemos el fin de la película. Dios va a darle a Israel su tierra. Él lo dijo, simple. Verso 15, y este será el límite, desde el sur de Siria hasta la península del Sinaí, allí en las aguas de la rencilla, en lo que se conoce como Berseba. Verso 18, del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galad, de la tierra de Israel, al Jordán, esto mediréis el límite hasta el mar oriental, desde el lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente del mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat, esto será al lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel,
Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí daréis heredad, ha dicho Jehová el Señor. Y con esto yo me quedo. Ha dicho el Jehová el Señor. Dios ha dicho que le va a dar su tierra a su pueblo y Dios se la va a dar. Y les guste o no a las Naciones Unidas, les guste o no a los pro-palestinos, les guste o no a los islámicos, les guste o no a las personas que odian a los israelitas, Dios se las va a dar porque así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová el Señor. Y también, ¿verdad? Va a salvar a muchas personas que vayan a los pies de Jesucristo. Y si tú eres una persona que tienes una religión pero no honras a Dios, pues simple y sencillamente yo creo que estás en un error. Porque no puedes, ¿verdad?, quedar bien con la religión y quedar mal con Dios. Mejor queda mal con tu religión, pero queda bien con Dios. Así es la cosa. Así es como dice la Escritura que debemos andar. Como Dios manda, no como nosotros deseamos, queremos o pensamos. Como nuestro Salvador nos los invita en su palabra. Y si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hagas una oración conmigo, que le digas así en tu corazón. Dile así, ora conmigo. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, pero sé que enviaste a Jesús a morir por mis pecados y yo recibo ese sacrificio en mi corazón y te pido que me limpies de toda maldad, que perdones todos mis pecados y que yo pueda ser un hijo tuyo. Señor, entra en mi corazón, sálvame, te lo ruego. En Jesucristo, tu Hijo. Amén. Así que si tú haces esta oración, tú serás salvo, porque la Biblia así lo dice. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, hablando Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que Dios les bendiga mucho y confíen en Él porque el tiempo está cercano. Vean el clima, vean la economía, vean la pandemia, vean las enfermedades, vean los terremotos, vean los rumores de guerra y las guerras. El Señor está pronto a venir. No se desanime, al contrario, viva como Él quiere que vivamos. Pues agradecemos, ¿verdad?, allí a todos los que estuvieron en vivo con nosotros. Allí el hermano Raúl dice, buenos días, hermanos, Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias, hermano Raúl, Dios le bendiga. También mi hija Priscila Suárez, pues ahí nos manda unos aplausitos. Y pues a todos, ¿verdad?, los que estuvieron en comunicación, en contacto a través de este medio, pues les agradecemos mucho. Recuerda invitar a otras personas y suscribirse, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Esto y solo podemos empezar a transmitir en vivo directamente de la plataforma de YouTube a partir de 1000 suscriptores, ¿verdad? Y apenas tenemos unos cuantos, así que invite, ¿verdad?, que se suscriban y que pues esto pueda crecer para la gloria y la honra de Dios. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios y vamos a terminar orando. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos compartirla y te ruego, Padre, que nos ayudes a analizar nuestra vida, cómo andamos delante de ti, cómo estamos viviendo la vida cristiana. Señor, límpianos de toda maldad y ayúdanos a hacerte aceptos en el día a día, que podamos vivir como si fuera el último, para la gloria y la honra tuya. Bendito seas, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, ya sabe, los miércoles estamos subiendo un video, y los domingos. Bueno, también
Betty Fajardo, mi esposa, y la hermana Tere, ¿verdad? María Noval. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, allí estamos en la próxima. Bendiciones, gracias.